Hola, en este video quiero compartirte una guía práctica para llegar mejor preparado a CPTS. Más que darte simplemente una lista de máquinas que hacer o herramientas que aprender, quiero contarte qué cosas considero realmente importantes antes de enfrentarte al examen, cómo deberías enfocar la preparación y qué errores conviene evitar desde el principio. Voy a intentar cubrir todo lo importante en este video, pero si algo se me queda fuera, también voy a dejar una versión escrita de mi blog, que además iré actualizando con el tiempo. Primero hay que entender qué evalúa realmente la certificación. El examen no funciona como una colección de vulnerabilidades aisladas. Lo que vas a encontrar son distintas técnicas conectadas entre sí dentro de múltiples cadenas de ataque. Por ejemplo, una vulnerabilidad puede darte unas credenciales. Estas credenciales quizá te permitan entrar a otro servicio y desde ahí comprometer una nueva máquina. Durante la enumeración, encontrar información que termine siendo útil bastante más adelante. Entonces, más que pensar encontré la flag siguiente máquina, conviene acostumbrarse a pensar qué usuarios encontré, qué credenciales tengo ahora, qué servicios nuevos puedo probar, a qué redes o sistemas tengo acceso. Esta información puede ser importante varios pasos después. La clave es entender que cada hallazgo puede convertirse en un punto de partida del siguiente. Te recomiendo no quedarte únicamente con el comando payload que funcionó en un laboratorio o máquina en específico. Parece algo básico, pero intenta practicar distintas variantes de las técnicas que aparecen en el path de preparación. La idea es que cuando encuentres una vulnerabilidad, no pienses solamente en qué comando tengo que usar, sino en qué me permite hacer realmente esto y qué caminos se pueden abrir a partir de ahí. Porque en el examen probablemente no vas a encontrar el mismo escenario que viste en Academy. Lo importante es entender lo suficiente la técnica como para poder adaptarla cuando cambian las condiciones. Por ejemplo, imagina que durante la enumeración encontramos un parámetro vulnerable a local file inclusion y confirmamos que podemos leer archivos del servidor. En este punto sería un grave error quedarnos únicamente con archivos típicos del sistema o configuraciones conocidas. Ya tenemos esta capacidad importante. Así que la idea es pensar qué otras cosas podemos extraer de ellas. Tal vez un código fuente de la aplicación que contiene credenciales, rutas internas, endpoints ocultos o alguna lógica que nos lleva al siguiente paso en esta cadena de ataque. También puede que el código no sea legible directamente y tengamos que recurrir a wrappers como PHP-Filter. La idea es que, aunque ya tengamos una variante que funciona, no asumamos que ahí termina la vulnerabilidad. La pregunta debería de ser, ya confirmé el FI, ¿de qué otras maneras puedo aprovechar esta misma capacidad y qué nuevo camino puedo abrirme? Esta justamente es la mentalidad que conviene practicar para la certificación. Probar distintas variantes de una misma técnica y aprender a reconocer cuando una vulnerabilidad puede convertirse en un puente hacia la siguiente parte de la cadena de ataque. Si tuviera que prepararme otra vez para la certificación, estas son algunas máquinas de hack the box que priorizaría. No porque vayan a replicar exactamente lo que vas a encontrar en el examen, sino porque te ayudan a practicar técnicas y conceptos que conviene tener bien dominados antes de presentarte. La idea es que llegues cómodo con cosas como SQL Injection, Local File Inclusion, Credential Hunting, Password Cracking, enumeración de servicios varios, Active Directory, abusos de permisos, pivoting y escalada de privilegios. Importante, la lista de máquinas la encuentras en la descripción del video y también en mi blog. Ahora hablemos de una parte muy importante durante la post-explotación, el Credential Hunting. Conseguir una shell y la flag no significa que terminaste. A partir de ese momento comienza otra fase de numeración dentro del sistema comprometido. Aquí lo importante es revisar todo lo que pueda darte nuevas pistas, ya sean configuraciones, backups, claves de SSH, archivos cifrados, sesiones guardadas, historiales o cualquier otra información que pueda servirte más adelante. Aquí es donde una herramienta de Credential Hunting puede ahorrarte bastante trabajo. Durante el examen utilice esta, Credential Hunting by NEC. Su función es bastante simple. Recorre el sistema de forma pasiva buscando archivos, configuraciones y patrones que puedan contener credenciales o información sensible. A partir de esa herramienta también hice mi fork. Si quieres probarlo, he mejorado algunos patrones de búsqueda para detectar mejor cosas como sesiones guardadas, claves cifradas y otros artefactos que puedan ser útiles. La idea es seguir actualizando el fork con nuevos patrones
a medida que lo vaya probando en diferentes máquinas o laboratorios. Todos los enlaces los encuentras en la descripción del video. Es importante resaltar que estas herramientas no sustituyen a otras especializadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Windows sigue siendo mucho más útil cuando el escenario lo permita herramientas como Rubeus, Mimikatz, Lasaña o cualquier otra utilidad de numeración de sesiones. Otro concepto que deberías de tener bien dominado es el pivoting. Durante el examen utilicé Ligolo. Personalmente es de las herramientas que más cómodas me resultan para trabajar con redes internas, sobre todo porque simplifica bastante la creación de rutas y túneles. Pero más importante que la herramienta, la idea es que no llegues al examen aprendiendo pivoting sobre la marcha. Antes deberías sentirte cómodo en escenarios como un pivoting simple, un doble pivot, el port forwarding y acceso a redes internas a través de uno o varios saltos. Al final, la idea siempre es la misma. Comprometimos una máquina que tiene acceso a una red que desde nuestro host no podemos alcanzar directamente. Para practicar esto, Hackthebox cuenta con algunas muy buenas opciones, por ejemplo, Reddish, Bolt, Tentacle o Inception. Los escenarios de pivoting más elaborados suelen aparecer en máquinas de mayor dificultad, así que es bastante bueno que te acostumbres a estos escenarios para trabajar con rutas y saltos más complejos. Esto sí te recomiendo tenerlo muy bien practicado, porque si llegas al examen con dudas de esta parte, puedes terminar perdiendo bastante el tiempo, pero resolviendo problemas de rutas, túneles o conectividad, en lugar de concentrarte en la enumeración y la explotación. Otro punto clave de la preparación es Active Directory. En CPTS esta parte tiene bastante peso dentro de la cadena completa del assignment, así que conviene llegar con una muy buena metodología clara para enumerar, interpretar permisos y saber qué hacer cuando se consigue una nueva identidad. Por eso yo profundizaría especialmente en los siguientes temas. Antes de explotar cualquier cosa, entiende el dominio, la IP, los usuarios, grupos, computadoras, domain controllers, servicios y shares. No ignores RPC. Puede darte usuarios, grupos y otra información muy útil incluso antes de tener una posición privilegiada. Revisa siempre los shares y sus permisos, qué puedes leer, qué puedes modificar y sobre todo, cómo puedes aprovecharte de este acceso. Un permiso de lectura, por ejemplo, puede darte credenciales, backups o configuraciones sensibles, mientras que una escritura puede abrirte más caminos, por ejemplo, subir archivos, modificar scripts o provocar la captura de hashes. Y cada vez que consigas una nueva cuenta, vuelve a revisar los shares y sus permisos, porque ese nuevo usuario puede tener acceso a recursos que antes no podías ver. Con LDAP también puedes obtener muchísima información del dominio, usuarios, grupos, atributos, servicios, ACLs, relaciones entre objetos o incluso objetos eliminados. La clave no es solo enumerarlo, sino entender qué dato puede abrirte un nuevo camino dentro del dominio. Debes entender qué es un SPN, por qué podemos solicitar un TGS, qué estamos craqueando, qué hacer después de obtener una nueva cuenta. Entiende qué significa que una cuenta no requiera Kerberos Pre-Authentication y cómo identificarla. Esta es una de las áreas de AD en las que más vale la pena profundizar. Durante la enumeración vas a encontrarte con distintos permisos y relaciones entre objetos. Más que memorizar el nombre de cada permiso o asociarlo directamente a un comando, lo importante es entender qué capacidad te da y sobre qué objeto la tienes. Por ejemplo, no memorices algo como generic write significa ejecutar este comando. La pregunta debería ser, tengo generic write, pero ¿sobre qué objeto? Porque no es lo mismo tenerlo sobre un usuario, un grupo, una cuenta de equipo, una cuenta de servicio u otro objeto dentro del dominio. Dependiendo del objeto, las posibilidades pueden cambiar por completo. Incluso podemos tener dos o más permisos sobre un mismo objeto, pero eso no significa que todos sean igual de útiles. Según el tipo de objeto y lo que queramos conseguir, un permiso puede abrirnos un camino mucho más útil que otro. Active Directory es demasiado amplio como para intentar aprenderlo a partir de una sola máquina o una única ruta de ataque.
así que aquí no queda de otra que devorar la mayor cantidad de máquinas de AD que puedas. Con el tiempo notarás que muchas técnicas vuelven a aparecer, pero casi siempre dentro de contextos distintos. Cambian las relaciones, los permisos disponibles y la forma que debes combinarlos para avanzar. La meta es que puedas adaptarte a estos escenarios que tienes delante en lugar de depender de una secuencia que ya hayas visto anteriormente. Ahora quiero detenerme un momento para hablar sobre una flag que seguramente vas a ver mencionada bastante si buscas experiencias de CPTS en Reddit o en otros foros. La famosa flag 8 puede llegar a ser bastante frustrante porque la cadena se alarga bastante y esta te obliga a ir revaluando el dominio a medida que consigues nuevas cuentas. Esto es precisamente el punto de esta flag. Una credencial nueva podría darte acceso a un nuevo share, mostrarte nuevos permisos, habilitar distintas rutas de acceso como WinRM o RDP, abrir una nueva ruta en Bloodhound o hacer viable una técnica que antes no lo era. Por eso, durante esta flag no basta únicamente con enumerar una vez y seguir adelante. Cada nueva identidad puede cambiar lo que tienes disponible y si no vuelves a revisar el entorno desde esta nueva perspectiva, es muy fácil pasar por alto el siguiente paso. Aquí te conviene estar cómodo con herramientas como NetExec, Bloodhound, PowerView, Rubeus, Certify, porque probablemente vas a ir combinando varias durante la misma cadena. Si tuviera que resumir la flag 8 en una idea, sería esta. Cada nueva perspectiva puede desbloquear la siguiente parte de la cadena, así que no des por terminado la enumeración solo porque ya lo hiciste una vez. Uno de los errores más comunes es pensar, primero termino el examen y luego documento todo. El problema es que cuando llegas al final ya tienes demasiados pasos, comandos y evidencias acumuladas, y reconstruir toda esta cadena puede llevarte muchísimo tiempo. Lo que te recomiendo es ir llevando un documento o borrador técnico mientras avanzas. No hace falta escribirlo directamente en la plantilla de Sysreptor, ni preocuparte aún porque quede perfecto. Simplemente deja registrado lo que encontraste, qué comando utilizaste, qué resultado obtuviste y qué hiciste después. Por ejemplo, nos encontramos enumerando el dominio, así que primero debemos de colocar el texto relacionado a ello. El tester ejecuta el siguiente comando para enumerar el dominio. Colocamos el comando, el resultado de ese comando y una imagen que respalde esta evidencia. Y así continúas con el siguiente paso. La idea es que ese borrador vaya creciendo junto con tu avance en el examen. Así cuando llegue el momento de preparar el reporte final, no tendrás que recordar cómo llegaste a cada punto. Ya tendrás la cadena documentada y solo te quedará ordenarla, mejorar la redacción y pasarla a una plantilla final. Eso te ahorrará muchísimo tiempo. Créeme, es mucho mejor terminar con capturas de sobra que descubrir mientras redactas que hace falta evidencia importante. Cuando estás resolviendo el examen puede parecer bastante obvio que cierto paso funcionó, pero al escribir el reporte empiezan a aparecer preguntas como ¿tengo evidencia de que este usuario realmente tenía ese permiso? ¿Tomé una captura del hash antes de craquearlo? ¿Tengo evidencia de la conexión con este usuario? Si no tienes esa evidencia, probablemente tendrás que volver al entorno, reconstruir parte del ataque y repetir acciones únicamente para obtener una captura. Y eso es tiempo que podrías haberte ahorrado. Así que si dudas si deberías de tomar una captura, tómala. Recuerda que cualquier contraseña, hash sensible o credencial que aparezca en una captura debe estar debidamente censurada o parcialmente oculta. La evidencia debe mostrar el hallazgo sin exponer credenciales completas. Cuando obtengas la flag 12, cambia de prioridad. Hasta ese momento, tu objetivo principal era avanzar en el entorno. A partir de ahí, el reporte debería convertirse completamente en tu prioridad. Obtener los puntos necesarios es solamente una parte del examen. Puedes conseguir suficientes flags o incluso comprometer prácticamente todo el entorno, pero si entregas un reporte deficiente, puedes terminar reprobando. Así que cuando ya tengas todos los puntos necesarios, comienza a trabajar seriamente en la versión final de tu reporte. Después, si tienes tiempo y todo está muy bien documentado, puedes volver a intentar los flags restantes.
Y aquí también quiero quitarte un poco de presión, porque no pasa absolutamente nada si no consigues todas las flags. Las flags adicionales no es que te vayan a convertir en un mejor pentester, ni tampoco existe un reconocimiento especial por terminar el examen con absolutamente todo. Así que primero asegúrate de tener los puntos necesarios, una buena documentación y evidencia suficiente. Luego puedes volver por las otras flags. No lleves todas tus notas en un único documento gigante y desordenado. Utiliza Obsidian, Notion, Cherry Tree o cualquier herramienta que prefieras, pero intenta mantener una estructura clara. La estructura que utilicé fue algo parecido a esto: una carpeta general llamada máquinas y para esta subcarpetas de cada máquina de la certificación. Ejemplo, desde 01 y dentro dos archivos, flags y rutas. Dentro de flags guardaba directamente la respuesta y su evidencia. Por ejemplo, ya sea la flag de user o la flag de root, la flag en texto plano y una evidencia fotográfica que respaldara esto. Mientras que dentro del archivo de ruta documentaba todo el proceso utilizado para comprometer esta máquina. Prácticamente lo que escribía era un pequeño tutorial. La numeración, si es que encontré una vulnerabilidad, si es que encontré credenciales, qué nuevo usuario pude encontrar, cómo es que escalé privilegios y hasta el final la flag. Dentro de este archivo también incluía comandos, resultados importantes, explicaciones varias y capturas de pantalla. Esto me ayudó muchísimo porque al momento de trabajar en la plantilla final con Sysraptor, gran parte del contenido ya estaba preparado. Así que en muchos casos era cuestión de ordenarlo, mejorar la redacción y convertirlo en un copy-paste prácticamente. Conforme avanzas en el examen, vas a empezar a acumular usuarios, credenciales, hashes, tickets Kerberos, claves SSH y cuentas de distintos sistemas. Y si toda esta información termina repartida entre varias terminales y notas sueltas, tarde o temprano vas a perder algo importante. Lo mejor es tener un archivo o una tabla dedicada únicamente a credenciales. Por ejemplo, puedes dejarlo así: el usuario, dominio, qué password o hash encontraste, de qué tipo es y dónde ha sido validado. Esto cobra todavía más importancia cuando llegas a AD, porque una credencial que no te servía al inicio puede ser útil más adelante en otra máquina, servicio o recurso que todavía no has descubierto. Este consejo parece una tontería hasta que llevas demasiadas horas mirando la misma terminal. Descansa. Tienes varios días, en específico 10, así que esto tampoco es una carrera. No te conviertes en mejor pentester por terminar antes. Si llevas horas atascado en una misma cosa, llega un punto donde empiezas a repetir comandos, ignorar pistas bastante evidentes y cometer errores que normalmente no cometerías. Así que cierra la terminal, come algo, toma una siesta, sal a tocar pasto, realiza ejercicio, mira una serie o algo. Haz cualquier cosa que permita que tu cabeza deje de pensar durante un rato en el examen. La clave es encontrar un equilibrio. Tienes tiempo. Recuerda, son 10 días. No pierdas de vista el temporizador del entorno. Al inicio tendrás aproximadamente 3000 minutos y pueden parecer suficiente, pero es fácil olvidarse de esto conforme avanzas en el examen. Recuerda que solo puedes extender el tiempo cuando el contador baja de los 100 minutos. Si todavía estás por encima, esta opción de extensión no estará disponible. Cada extensión añade aproximadamente 200 minutos, así que revisa periódicamente y extiende siempre que puedas. Esto para evitar perder el entorno y parte de tu progreso. Y hasta aquí el video. Trate de hacerlo lo más corto posible, pero CPT se toca demasiadas cosas. A partir de ahora estaré subiendo más contenido, así que si tienes alguna sugerencia, déjamela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.